Seguimos con la segunda parte, hoy 26 de junio, con el grupo C de Fisiopatología. Les voy a pasar el video que les comenté sobre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo para que puedan correlacionar al momento que ya acabo de hablar sobre el hipertiroidismo, puedan entenderlo mejor y correlacionen a medida que vayamos haciendo y viendo los videos. Aquí está. Hipertiroidismo. Ya. Para poder hablar de hipertiroidismo, primero debemos conocer ciertas definiciones. Hipertiroidismo es la sobreproducción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. El hipertiroidismo puede ser de origen primario o secundario. En el caso del hipertiroidismo primario, existe un aumento de las hormonas tiroideas producidas por la tiroides. Esto genera inhibición del eje hipotálamo-hipoficiario, dando como resultado niveles bajos de hormona TSH. Por otro lado, el hipertiroidismo secundario es muy poco frecuente. En este existe una sobreproducción de hormonas TSH por parte de la hipófisis, lo cual estimula a la tiroides para producir una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Tirotoxicosis son los síntomas desarrollados por una excesiva concentración de hormonas tiroideas. Lo que les hablaba, la tirotoxicosis es una de las causas también de que produce el hipertiroidismo. Y crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es el incremento de los síntomas por hiperfunción tiroidea con peligro para la vida y que requieren tratamiento urgente. Enfermedad de Graves. Dentro de las causas más importantes de hipertiroidismo primario está la enfermedad de Graves. Esta representa el 80% de los casos de hipertiroidismo. Es la más frecuente. Es una enfermedad autoinmune donde se forman anticuerpos contra el receptor de TSH en la membrana de células tiroideas. Se presenta con mayor frecuencia entre los 30 a 50 años y es 3 a 5 veces más común en mujeres que en hombres. En cuanto a la etiología de la enfermedad de Graves, se ha observado que esta enfermedad está relacionada con factores genéticos, como polimorfismos del HLA-DR, que son receptores de superficie del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y polimorfismos del receptor de membrana de linfocitos del tipo CTLA4. También existen factores ambientales que pueden gatillar la enfermedad, como el estrés, el tabaquismo, infecciones, postparto e ingesta excesiva de yodo. Sin embargo, no está claro cómo estos factores interactúan para generar el riesgo de la enfermedad. Fisiopatología de la enfermedad de Graves. En esta enfermedad existe una disfunción de los linfocitos T supresores, lo cual favorece la proliferación y expresión de linfocitos T cooperadores. Estos, al interactuar con los linfocitos B, producen su diferenciación a célula plasmática, la cual libera autoanticuerpos del tipo IgG contra el receptor de TSH en la superficie de células foliculares en la... Receptores de TSH, acuérdense la primera clase que pasamos el día miércoles sobre fisiopatología de la tiroides, hablábamos de varios nombres tocábamos, y entre esos estaban sus sinónimos o su abreviatura, TSH, T3, TRH, T4, cada uno tenía un significado. Por favor, no se olviden de esos significados que les va a servir bastante en el examen. La tiroides. Se han descrito 3 tipos de anticuerpos contra receptores de TSH en la enfermedad de Graves. Los más importantes son los anticuerpos de estimulación o TSI. Estos anticuerpos se unen al receptor de TSH, induciendo la proliferación de la célula tiroidea, causando hiperplasia difusa de la glándula, con aumento de la síntesis y secreción de hormonas T3 y T4. Cada una de esas que acaba de mencionar, T3 y T4, también tiene un nombre. No se olviden, lean todo. Por eso la letra pequeña no significa que no la tienen que leer porque es pequeña.
significa que por algo la ponen, porque es importante, igual que las abreviaturas, que que para no decir una palabra esternocleidomastoideo ponen ESM, digamos. Hipertiroidismo, HTR, a eso me refiero. Este aumento de hormonas produce un feedback negativo en la hipófisis, generando disminución de TSH. Nuevamente, TSH. Uno de los síntomas más característicos de la enfermedad de Graves es la oftalmopatía, la cual se presenta en un 50% de los pacientes. Sus principales manifestaciones son dolor ocular o periocular, lagrimeo, fotofobia, visión borrosa y diplopia. A la exploración se observa congestión orbitaria, exoftalmo, neuropatía óptica, restricción del movimiento ocular extrínseco, ejes visuales divergentes, exposición corneal, retracción palpebral y edema periorbitario. La oftalmopatía se produce probablemente por la existencia de receptores de TSH a nivel del tejido conectivo retroorbital. Esto genera que los linfocitos infiltrados en este tejido liberen citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Esta inflamación genera un incremento de la producción de glicosaminoglicanos por parte de los fibroblastos, generando finalmente tumefacción de los músculos extraoculares y del tejido conectivo retroocular. Además, se observa aumento de la infiltración grasa en estos tejidos. Bien, ahora hablaremos de la fisiopatología de los síntomas más característicos de la enfermedad de Graves. El aumento de las hormonas tiroideas produce un aumento de los receptores beta-adrenérgicos, generando una sensibilización a la acción de las catecolaminas. Esto produce una activación del sistema nervioso simpático e inhibición del sistema nervioso parasimpático. El aumento de los receptores beta-adrenérgicos a nivel cardíaco serían los responsables del aumento de la frecuencia cardíaca observada en estos pacientes. Por otro lado, la activación del sistema nervioso simpático más el calor producido por el estado de hipermetabolismo en el hipertiroidismo sería el responsable del aumento del sudor que se observa en estos pacientes. De igual forma, las hormonas tiroideas producen un aumento de los receptores beta-adrenérgicos en tejido adiposo, generando una sensibilización a la acción de las catecolaminas. Esto produce un aumento de la lipólisis inducida por norepinefrina. Esta lipólisis genera un aumento de los ácidos grasos libres y del glicerol. La disminución de los depósitos grasos sería una de las causas de disminución de peso observada en los pacientes con hipertiroidismo. No se olviden de, fíjense, SNIS, SNPS, no se olviden de estas abreviaturas. Cuando hablen en las diapositivas van a ver bastante, la están escuchando antes. No se olviden porque créanme, todo esto es importante. También se ha observado que el aumento de hormonas tiroideas produce un aumento de la síntesis de ácidos biliares a partir de colesterol, lo cual explicaría la disminución del colesterol plasmático en el hipertiroidismo. El aumento de hormonas tiroideas genera un aumento de las cadenas pesadas de miosina en el miocardio, generando un aumento del inotropismo. Esto justificaría los soplos, arritmias y palpitaciones observadas en estos pacientes. En el hipertiroidismo también se observa un aumento del catabolismo proteico, el cual produce baja de peso y debilidad muscular. Esta debilidad muscular y el aumento de la frecuencia respiratoria causada por el aumento del metabolismo podrían llegar a generar disnea en estos pacientes. En el hipertiroidismo también se observa una disminución de la insulina por aumento de su degradación a nivel renal. Esto genera una resistencia a la insulina a nivel hepático, produciendo un aumento de la glucosgenólisis y aumento de la gluconeogénesis. Además, hay resistencia a la insulina de tipo periférico, sobre todo en músculo, y a nivel intestinal se observa un aumento de la absorción de glucosa. Estos tres factores serían los responsables de la hiperglicemia que se observa en pacientes con hipertiroidismo. Por otro lado, tenemos que las hormonas tiroideas generan un aumento en la motilidad intestinal, produciendo diarreas.
y además producen un aumento en la amplitud y velocidad de los reflejos nerviosos. Fíjense, la diarrea no casi siempre se da por un cuadro o por un proceso infeccioso, sino por un aumento de la motilidad intestinal, lo que viene a la diarrea. Y algunas personas, bueno, algunos colegas pueden enmascarar la patología, o sea, uno viene con diarrea y con otras sintomatologías como ser los soplos, arritmias y palpitaciones, y puede pensar que sea una insuficiencia cardíaca o una salmonelosis o una gastroenterocolitis, y le hace un tratamiento antibiótico para esto. Pero sin embargo, no se olviden, en medicina siempre hay diagnóstico diferencial y pueden estar omitiendo o enmascarando una enfermedad de Graves solamente por estos hechos. Finalmente, tenemos que este estado hipermetabólico genera un aumento en el consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2 y de calor. Para poder disipar el calor, se genera vasodilatación mediada por óxido nítrico, lo cual además produce un aumento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica. Esta vasodilatación es la que produce la piel caliente característica de estos pacientes. Ese era el tema que quería mostrarles, chicos. Ahora les comparto y seguimos con la clase. Acuérdense, fíjense, dentro de los síntomas tenía diarrea el paciente, acuérdense, puede ser por un proceso infeccioso, pero más que nada por la motilidad intestinal que presentan. Dijeron piel caliente, pues aquí está, piel caliente, son los signos que presenta el caliente. Enfermedad de Graves. Acabamos de ver dentro de la fisiopatología de la tiroides, del hipertiroidismo, perdón, vimos también la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Pues ahora es lo que les voy a explicar para que así ustedes puedan entender mejor al momento que yo vaya hablando sobre las diapositivas que les voy a enseñar. La enfermedad de Graves es una afectación multisistémica autoinmune caracterizada clínicamente por ¿qué? Hiperplasia difusa de la glándula tiroides con hiperperfusión, que es la tirotoxicosis. También hablamos sobre la tirotoxicosis. Oftalmopatía infiltrativa, que era el 50% de los casos que se da con dolor retroorbital también. Y el mixema pretibial son las causas por las cuales se da la clínica del paciente con enfermedad de Graves. Y esta es una imagen, una caricatura, se podría decir, de cómo se ve la enfermedad de Graves. Aquí ven una persona sana, cráneo normal, presión palpebral normal, tabique nasal normal, cuello cilíndrico móvil normal, sin adenopatía. Pero aquí en la enfermedad de Graves, ¿cuáles son las características clínicas que vemos a simple vista? Globos oculares sobresalidos, que es lo que conocemos con nombre de exoftalmo, los grandes, como de los Simpsons, digamos. Y el bocio, que sean cotudos. ¿Cómo encontramos el laboratorio de un paciente con enfermedad de Graves? La TSH, que ya hablamos qué significa, se encuentra baja. La T4 y la T3 se encuentran elevadas. Anticuerpos anti-TPO normal. Bilirrubinas elevadas. Enzimas hepáticas elevadas. Ferritinas elevadas. Todo este laboratorio nos da, acompañado de la clínica, el diagnóstico de enfermedad de Graves, pero hay más laboratorios. Que solamente el hallazgo de laboratorio, lo que acabamos de hablar, la TSH4, la T4 libre elevada, más las características clínicas, todo esto es más que necesario para nosotros poder llevar a un cuadro diagnóstico. Cuando faltan signos y síntomas, se realiza la gammagrafía con yodo T99, perdón. Ya, pero solamente la clínica más el laboratorio que hemos solicitado, que hemos visto recién, es lo que nos da como el diagnóstico. Ya si es muy incierto, si es muy irregular el cuadro y los laboratorios no me dan mucha confianza, pues recién solicito la gammagrafía con yodos T99. Tratamiento y monitorización de la enfermedad de Graves.
se realizan laboratorios periódicos de T4, T3. La TSH permanece baja por varios meses. O sea, siempre está baja, a pesar del tratamiento que estamos haciendo, se mantiene baja. Una vez la TSH alcanza valores normales, ya no es necesario medir esta, la T3. Ya no es necesario medirla. Tiene una remisión de un 30 a 80% de los casos en 1 a 2 años. O sea, que es una enfermedad que se puede hacer con un pronóstico lento, progresivo, bueno. ¿Ya? O sea, tenemos que esperar 1 a 2 años para recién tener una respuesta de un 30-80% que el cuadro ya va mejorando y está respondiendo eficazmente al tratamiento. Otra de las patologías que estamos viendo ahora es el bocio multinodular tóxico. Se denomina así al al hipertiroidismo que aparece en la fase nodular del bocio simple o cuando uno o más nódulos se hacen hiperfuncionantes. El 50% de los casos se da en pacientes con bocio endémico o que viven o provienen de zonas endémicas. ¿A qué se refiere esto? Perdón, voy a conectar. Ya. Dice que, por ejemplo, yo atiendo hoy en la consulta externa y atiendo a un paciente. Mi primer paciente viene una señora con el bocio, así grandote en el cuello. Listo, le hago la anamnesis. Señora, su edad, 50 años. Femenino, sexo femenino. Su edad, ya. ¿De dónde viene, señora? ¿De qué parte de la ciudad? No, yo no vivo aquí en Santa Cruz, vengo desde Cotoca. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces antes de hacer el tratamiento, vaya a hacer esos laboratorios y estos estudios, por favor. Estudios imaginológicos, estos estudios. Y una vez tenga los resultados, vuelva. Listo. Atiendo a otro paciente, otro paciente, otro paciente. Por resfríos, por diarrea. Perfecto. Hoy día que es viernes, digamos que el lunes que vuelvo a la consulta, sigo teniendo pacientes y atiendo otra señora, también con el coto, con el bocio, digamos. Señora, su edad, tengo 63 años. Bueno, ¿de qué parte de la ciudad viene? No, no soy de Santa Cruz, vengo desde Cotoca. Ah, entonces ya, pum, empiezo a abrirme los ojos, prendo mi foquito y digo, pucha, en menos de 5 días ya atendí a 2 pacientes que tienen bocio y por un motivo, todos estos 2 pacientes que están viniendo vienen también de la misma zona endémica, de Cotoca. Entonces hablo con la parte de estadística, comento los casos y para que se haga una brigada para que vaya hasta Cotoca y examine, llegamos a un rastrillaje. ¿Debido a qué? A ver cuáles son los alimentos que consumen, cuáles son las fábricas que hay en Cotoca, cuáles son el estilo de vida que tiene la gente en Cotoca, porque todas esas cositas que estoy hablando nos ayudan a diferenciar cuál es el antecedente o por qué fue el motivo que se da este bocio multinodular tóxico. A esto se refiere que provienen de una zona de bocio endémica. Y como les decía en mi ejemplo, eran pacientes mujeres, pues predominen las mujeres con el 90-95% de los casos alrededor de 50 años aproximadamente. Les envío nuevos enlaces, chicos.